Ya se les había olvidado grabar. Bueno, le das a la Muy que bien. sigue, Manuelita. Y bueno, ¿por qué se utilizan las células HEP2? Esto es dado porque es una línea celular epitelial y esto va a causar que su concentración de antígenos esté aumentada. A su vez, se considera que tiene más de 46 cromosomas, más de 2 nucleolos y una gran cantidad de mitocondrias. Y su núcleo es más grande, lo que hace que la observación de los patrones, sobre todo en inmunofluorescencia, sea más fácil de diferenciar. A ver, ¿de dónde vienen las células HEP2? Antes de que lo diga Constanza, porque obviamente es un tejido que tiene una reproducción, una capacidad de reproducción y de división celular muy rápida. ¿De un ¿Qué dice cáncer? el Adenocarcinoma, células ¿no? de adenocarcinoma? ¿De dónde? ¿De faringe? ¿De faringe de quién? Laringe. ¿De laringe? De laringe. Ok. Son células que son de carcinoma generalmente, de laringe, y que tienen una capacidad de expresión, que tienen una secuencia de duplicación celular muy rápida, ¿de acuerdo? Con una expresión más que nada antigénica, ¿de acuerdo? Esa expresión está aumentada, ¿sí? ¿Cómo se hace esa técnica? Esa técnica por células de HEP2 es una técnica de inmunofluorescencia, muchachos. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ok, les voy a dar un poquito de historia. Los primeros autoanticuerpos que fueron detectados o los primeros anticuerpos antinucleares que fueron reportados, ¿cuáles fueron? De hecho, lo dice en el libro, en los dos libros, también el de Píndaro y lo dice el manual CER. ¿Cuál fue el primer anticuerpo antinuclear reportado hace muchísimos años, hace casi 50 años? No fue uno para lupus en una mujer. Ajá, ¿cómo se llama? ¿No? ¿Cuáles fueron los primeros antinucleares que se reportaron? ¿Qué era? Células No me acuerdo cómo L. se llama. ¿ELA? Ahí va. ELA no. Células L. Pues las siglas de lupus eritematoso, ¿cómo nada se más, llama? ¿no? Pues sí, L. células LE. De acuerdo que se le conoce también como células de Hargreaves, ¿ok? Esta historia, al igual que muchos, estaban estudiando Hargreaves con otra investigadora, sobre todo un tipo de carcinoma, en los cuales se expresaban algunas células que fagocitaban a otras, ¿ok? De un carcinoma. Y tomaron, y también como en muchos otros anticuerpos, hace más de 5 décadas, 6 décadas, muchos de estos fueron encontrados por serendipia. Ya vimos que era serendipia, ¿sí se acuerdan? ¿Qué es serendipia? Un descubrimiento, pues fuera de no se buscaba como tal, un descubrimiento Fortuito. accidental. Un descubrimiento incidental. Max Vaca ya se nos puso de cabeza. Muy bien, que le llegue más sangre al cerebro. Ok, entonces, el investigador médico, Hargreaves, estaba viendo a una paciente que tenía lupus eritematoso sistémico, que tenía una anemia hemolítica autoinmune y trombocitopenia, ¿ok? Pero sin embargo también cursaba con manifestaciones a nivel renal, ¿sí? Él la estaba siendo aspirado de médula ósea. De hecho, los estudios que estaban realizando eran de médula ósea y tenían o veían en cuenta células gigantes multinucleadas que fagocitaban a otros leucocitos. En esta paciente le hizo un aspirado de médula ósea y, contrario a lo que acuérdense que el aspirado de médula ósea, ustedes generalmente lo llevan inmediatamente a la minilla, ¿sí? En esta paciente, ¿qué se le olvidó a Hargreaves? No lo llevó a tiempo y se lo guardó en su bolsita de laboratorio, bueno, su bolsita de la bata. ¿Qué hizo al guardarlo en su bolsita de la bata? Se puso su chamarra y ahí lo trajo todo el día. Cuando se acuerda va y lo extiende y encuentra las células de Hargreaves. ¿Qué hizo en ese tiempo? Calentarlo. ¿Y cómo se le llama eso en bioquímica? O en química. Desnaturalizar. Incubar. Incubar. ¿Ok? Entonces, incubó a medio ambiente. ¿A qué temperatura estaba el hombre? Pues 36, 37 grados. ¿Ok? Y hace la extensión. ¿Y qué creen? Aparecen las células LE.
¿Y qué es una célula LE? Ahí venía más adelante. ¿Qué es una célula LE? Es un macrófago fagocitando a polimorfonucleares, con restos del núcleo de polimorfonucleares. Búsquenlo, que es una célula LE. O célula de Hargreaves, también así se le conoce. Y fue la primera descripción de anticuerpo antinuclear. Quiso repetirlo, fue y le tomó una muestra de sangre inmediatamente, fue y lo extendió en la laminilla y, oh sorpresa, ¿qué pasó? No encontró nada. ¿Ok? Se pone a revisar y ¿qué fue lo que le faltó? Incubar. Incubar. Vuelve a hacer el procedimiento, lo incuba e incluso ya no hubo necesidad de hacerle aspirado, lo encontró en sangre periférica, esa célula de Hargreaves, con tinción de hematoxilina iosina. ¿Ok? Eso es como historia, muchachos. Es muy bonita la historia porque tenemos que conocer también la célula LE, porque fue el primer anticuerpo antinuclear descrito. ¿Ok? Y es por tinción directa. Sin embargo, actualmente ya cayó en desuso por la mala interpretación de esta célula LE. Eso es como historia. ¿Ok? Acábenlo de leer. Ahí viene en el manual SER. Viene muy bonita la historia. Les hace daño tener puente. Qué bárbaros. Ok, vámonos, Constanza. Bueno, la sala que sigue, Manuelita, por favor. Y bueno, como mencionó la doctora en la clase pasada, por así decirlo, la prueba estándar que primero se debe realizar debe ser la inmunofluorescencia y después se deben realizar otras pruebas como es el ELISA o el Western blot. Hablando un poco más del ELISA, aquí van a ser placas que son recubiertas con macerados de líneas celulares, sobre todo sus núcleos de HEP2 o HeLa, aunque se considera que su especificidad es mínima y no, porque no se sabe qué autoantígenos van a estar positivos. Un ejemplo que nos manejaba el artículo es que se ha observado que a veces hay un patrón centromérico en una inmunofluorescencia indirecta en las células HEP2, pero al realizar una ELISA, como solo va a estar uno de los antígenos, que aquí en el ejemplo era el CMPB, este va a estar negativo. Y esto es dado porque en la célula HEP2 van a estar todos los demás antígenos, es decir, el A, el C, el D, y en el ELISA solo está uno y ese es el que está pues negativo, no es el que está dirigido en el autoanticuerpo. Y otra de las cosas, si hay una cantidad pequeña de anticuerpo, digo de antígeno, o de anticuerpo, perdón, más bien de autoanticuerpos, no va a ser capaz, digamos, de llegar a la titulación. Eso es una de las cosas ciertas. Es por eso que con el ELISA tenemos tantos falsos negativos. ¿Ok? Entonces, recordemos, anticuerpos antinucleares por ELISA no es de tamizaje. Pueden ser confirmatorios y lo vamos a solicitar para cada autoantígeno, como lo vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? O cuando tenemos alguna duda. Tamizaje es anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia. El sustrato, como ya dijimos, es la célula HEP2, que viene de carcinoma de laringe. ¿Qué característica tiene? Que es una placa con muchísimos núcleos, ¿ok? Con muchísimos antígenos expuestos. ¿Y cómo bueno, ahorita viene más adelante explicado lo de cómo se hace la de inmunofluorescencia. ¿Constanza? Eso lo mencioné en la clase pasada, doctora. A ver, recuérdaselos porque ya se les olvidó. Un poco muy breve, aquí pues se van a usar, por así decirlo, dos anticuerpos. Uno, el primero que va a estar dirigido a la molécula blanca y el segundo que está, por así decirlo, se une el primero y el segundo es el que lleva la fluorescencia, el que nos va a marcar al primer anticuerpo y el primero pues va a estar unido a la molécula blanca. Y eso es lo que yo entendí cómo se realizaba la inmunofluorescencia, doctora. Sí, aquí es indirecta, a final de cuentas. Es que aquí es el ELISA y aquí lo haces cuantitativo. ¿Ok? La inmunofluorescencia, cuando tú lo haces por inmunofluorescencia en el análisis de anticuerpos antinucleares, tú pones en el pocillo, préstame el...
Aquí anota. Tú tienes en el pocillo, aquí el formato. Este pocillo es prácticamente donde tienes tú las diluciones. Ahí lo ven. ¿Sí? Aquí pones el suero de paciente y son por diluciones, muchachos. ¿Ok? Entonces, tú lo que haces es poner el suero del paciente y luego pones un segundo anticuerpo, pero con un marcador con fluoresceína. Un marcador fluorescente. ¿Ok? Y ese te da por cantidad, porque lo metes a un espectrofotómetro por nefelometría y te da en unidades. Ese es por ELISA. Por inmunofluorescencia indirecta es diferente. ¿Qué característica tienes? ¿Cómo lo borro? Así. Ya quité. Pones la placa de HEP2, lo que vas a hacer, ¿qué es lo que sigue? Pones el suero del paciente, incubas, ¿ok? Pones un marcador fluorescente contra ese anticuerpo y vas y lo ves en el microscopio. ¿De qué tipo? ¿Microscopio normal? Con los No, polarizados. no, tampoco no es de luz polarizada. Tenemos que tener un microscopio especial para inmunofluorescencia. No se va a ver en un microscopio normal, ni de luz polarizada. Es un microscopio especial para ver inmunofluorescencia. Tiene que tener un filtro especial para inmunofluorescencia. ¿Ok? Ya lo catalogamos, los patrones, ya los dijo Constanza la vez pasada, los 4 patrones más comunes. Y esto tiene mucha importancia porque depende del antígeno al que está dirigido, va a ser la inmunofluorescencia. Dijimos que es el patrón homogéneo, es el patrón anular y es el patrón moteado generalmente. Y hay muchos. ¿Se acuerdan que les mandé a leer el ANA Patterns de la página? Es muy fácil, ¿sí? Pero hay muchísimas subclasificaciones dependiendo de la fase que esté de división celular. Y la otra que es el patrón centromérico o nucleolar, ¿de acuerdo? Todo va dependiendo. Pero hay antígenos, como ya lo dijo Constanza, que no están en el núcleo. Hay antígenos que están en el citoplasma. ¿Cuál es ese antígeno que está en el citoplasma? Ahorita lo vamos a ver porque ya es la categorización de todos los anticuerpos anti-ENA. Anticuerpos antinucleares, dimos que son los anticuerpos que están dirigidos contra el núcleo celular. Y anticuerpos anti-ENA son contra aquellos antígenos extraíbles del núcleo. ¿Y cuáles son estos antígenos extraíbles del núcleo? Son varios. Es el RO, LA, SM, RNP, algunos más, muchos más. ¿Ok? Pero esos son los que vemos generalmente en más frecuencia. Topoisomerasa, son muchísimos, no sé si lo vas a mencionar más adelante. Creo que sí, ¿verdad, Constanza? Sí, doctora, más adelante vienen unas tablas y los patrones también del Y citoplasma. de los patrones de los anticuerpos que vamos a encontrar. No se me reborujen nada más, muchachos. Una cosa son los anticuerpos antinucleares, es como si fuera grande. Voy a detectar todo. Y luego ya me puedo ir parte por parte. Yo les digo, vamos a desmenuzar esos anticuerpos antinucleares, ¿ok? Para ver qué antígeno está dirigido. Sin embargo, por el patrón de inmunofluorescencia, yo puedo deducir hacia qué antígeno está dirigido. ¿No se me han perdido ahí? Doctora, yo ahí tengo una duda. Entonces, Ujú. primero pides como general para ver si hay anticuerpos antinucleares y luego ya... En paciente que tú sospechas una enfermedad autoinmune, lupus, esclerodermia, polimiositis, dermatomiositis, pero más específicamente, si tú estás buscando lupus, el anticuerpo antinuclear que tú vas a pedir de entrada de tamizaje es por técnica de inmunofluorescencia. ¿Ok? Cuando pides esto, los resultados te los dan ya con el patrón de patrón moteado. Patrón... Así es. Ah, ok. Ya. Y hay algo que también tienen que ver.
los títulos, los cortes. Eso creo que más adelante debe de venir, ¿no, Constanza? Ahorita no los va a decir Constanza, ahorita nos está diciendo generalidades. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una dilución, ya les dije, ves la inmunofluorescencia y luego vas haciendo diluciones. Es lo mismo con estos pocillos. Mira, haz de cuenta que en la primera es una dilución 1 a 20, luego 1 a 40, 80, 160 y son múltiples, ¿ok? Y vas añadiendo el mismo suero del paciente, pero en dilución. Cuando te da una dilución mayor, ¿qué quiere decir? ¿Que hay más anticuerpos o menos anticuerpos? Hay menos, porque, Menos, ¿no? porque el soluto está en menor concentración. Hay más anticuerpos. Porque obviamente aunque tú lo diluyas, sigue dando positividad. ¿Ok? ¿Cierto? Pues sí. ¿Ok? Tú lo vas diluyendo y te va dando fluorescencia, mayor dilución. Quiere decir que hay una gran cantidad de anticuerpos. ¿Sí? Entonces, también eso es de llamar la atención, muchachos. ¿Por qué no es lo mismo una titulación en lo cual en la dilución 1,80 y luego ya 1 a 160 ya dio negativo y solamente la dilución a 1,80 ahí ya se acabó? ¿De acuerdo? A 1 a 1280, ¿cuál es la que tiene más anticuerpos y cuál es la que tendría más peso? A final de cuentas. Digamos de sospecha, a final de cuentas. ¿Ok? No quiere decir forzosamente que eso es lo que te haga hacer el diagnóstico, pero te hace sospechar más que una titulación muy baja. ¿Ok? ¿Sí? Todo es a según. Acuérdense que en medicina todo es según. Hay pacientes con manifestaciones clínicas bien claras, así dices tú, este es lupus, y tienes anticuerpos, una titulación 1,80, porque ese es el que te reporta el laboratorio. Entonces, no sabemos si es la titulación, porque dijo, ya, ahí yo tengo el patrón de corte 1,80 y ya con ese se considera de positivo. Y ya no le hago más dilución porque cuesta. Y yo te estoy haciendo el anticuerpo antinuclear en un costo muy bajo. ¿Ok? Entonces, cada pocillo, muchachos, es un reactivo. Y pues obviamente se va gastando. ¿Sí? Ahora, la ventaja es que estos exámenes de laboratorio pues han ido disminuyendo el costo y se dan en un tiempo récord de a lo mejor menos de una semana. Hay laboratorios que te los dan en 3 días. ¿Eh? Pero antes pues teníamos que esperar a veces hasta un mes para tener estos resultados. Esto es porque ya más laboratorios pues han incluido los anticuerpos antinucleares y a mayor petición, ¿qué es lo que pasa? Ley de oferta y demanda. Bajan los costos, ¿sí? Antes pedir anticuerpos antinucleares a un paciente era dejarlo una quincena sin sueldo. Ahora prácticamente los anticuerpos son mucho más económicos, pero también se ha abusado de solicitar estos anticuerpos, ¿ok? Ya nada más no le hayan al paciente y pídele anticuerpos antinucleares porque a lo mejor tiene lupus. Acuérdense de House, no todo es lupus, ¿ok? Muy bien, seguimos, Constanza, perdón, ya ahora sí. No, lánzala que sigue, Manolito. Y bueno, otro método sería también el Western Blot, que tiene una alta sensibilidad y es más específica y permite identificar una gran cantidad de autoantígenos, pero se considera que su interpretación es muy fácil. A su vez, varios autores consideran que hay autoanticuerpos que solo reconocen la forma nativa que se ve en la inmunofluorescencia y no la forma modificada del antígeno como se usan en el Western Blot. Le das a la que sigue. Y bueno, vamos a repasar un poco los patrones nucleares. Estos son pues 4 sobre todo, que es el homogéneo, el periférico, el moteado. Gracias al moteado, el moteado nos lo va a clasificar en 2 el artículo, que es el grueso en el cual los nucleolos van a estar teñidos, pero la cromatina no. Y el fino en el cual ni los nucleolos ni la cromatina van a estar teñidas. Y el último patrón pues es el nucleolar. Y bueno, también el mismo artículo nos hablaba de unos patrones adicionales, como sería un patrón en el cual solo se tiñen las fibras del huso. Esto es dado porque hayan autoanticuerpos que están dirigidos contra los microtúbulos y esto se asociaba sobre todo pues, al síndrome de túnel carpiano. Otro patrón adicional sería el cuerpo intermedio, que sería cuando se hace la separación de las células en la telofase. Ahí esa separación, ese surco, se va a teñir fluorescente y se asocia a esclerosis sistémica.
y el centriolar, el cual pues, como su nombre lo dice, se van a tener los centriolos y se asocia pues a esclerosis sistémica progresiva. Y bueno, vamos a hablar un poquito de los patrones del citoplasma. Estos son 5 que, hablando de estos uno por uno, sería el mitocondrial, el cual se ve una tinción en el área perinuclear, pero en el área pues, del citoplasma. ¿Por qué se tiñe el área perinuclear? Esta es la área en la que hay una mayor concentración de mitocondrias y se asocia sobre todo pues, a cirrosis biliar primaria. Después tenemos el patrón del aparato de Golgi, en el cual se tiñe solo el aparato de Golgi y tiene una relación con el lupus eritematoso sistémico y el síndrome de Sjögren. Y el patrón del citoesqueleto, que se asocia pues, a enfermedad hepática autoinmune. Y mencionaron otros 2 patrones, que es el ribosomal y el lisosomal, que son, como su nombre lo dice, va a tener tanto los ribosomas o lisosomas, pero a estos no se les encontraba una asociación clínica todavía. De hecho, muchachos, por ejemplo, en los pacientes, eso ya lo debieron de haber visto en gastro. En hepatitis autoinmune o colangitis biliar primaria, bueno, ahí todavía la llaman cirrosis biliar, puede haber, cuando les mandan, les hacen anticuerpos antinucleares, les dicen, se observa un patrón mitocondrial, ¿ok? Y es cuando tú puedes deducir que pudiera haber una asociación con otra enfermedad autoinmune, ¿ok? Cuando estamos en el protocolo de estudio, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque hay antígenos que están en el citoplasma, ya lo comentó Constanza, lo que son las mitocondrias y va sobre el aparato de Golgi y sobre todo el citoplasmático de lupus, que es el anticuerpo anti-Rho. El anticuerpo anti-Rho hay 2 formas, son 2 pesos moleculares, uno que es el Rho52 y el otro que es de 62 Dalton, y los 2 están en el citoplasma, ¿ok? Y son los responsables de los que te den este tipo de patrón, que a final de cuentas es un patrón de tinción, pudiera ser moteado, ¿verdad, Constanza? Sí, muy bien. ¿Seguimos? Moteado porque está en el citoplasma, muchachos, no está dentro del núcleo, ¿ok? Totalmente. Muy bien, ¿seguimos? Y bueno, la interpretación de estos anticuerpos antinucleares va a depender de 3 cosas, que es el patrón que se observa en la inmunofluorescencia, el título que se tenga y la edad del paciente. ¿Por qué la edad? Porque sobre todo en la edad avanzada va a haber títulos a una dilución baja, es decir, de una relación menor de 1:80, pero estos van a ser positivos y estos pacientes tienen una ausencia de enfermedad. Para la mayoría de los laboratorios consideran que una dilución pues, buena para detectar los anticuerpos antinucleares sería en una relación de 1:40. Pero lo malo de esta relación es que puede haber títulos positivos, pero a títulos bajos en personas sanas, como es en embarazadas y pues en las personas mayores. Se va a considerar una reacción positiva cuando se observe cualquier patrón de tinción en una dilución en una relación de 1:40 y se va a evaluar de 1 más a 4 más, siendo el 1 más una tinción, por así decirlo, leve o tenue, y el 4 más la tinción más, con colores más fuertes, por así decirlo. Y ya después de que se tuvo esta reacción positiva, se debe titular hasta el punto final, es decir, ir diluyendo de 1 en 80, 1 en 160, 1 en 320, hasta llegar a la dilución que sea más alta que produzca una tinción 1 más, es decir, aunque sea una tinción tenue, pero que se observe una tinción. Que todavía se observe en el microscopio de inmunofluorescencia, ¿ok? La estandarización te dice que para las enfermedades autoinmunes, para que tú las puedas sospechar, el corte para descartar los individuos sanos es por arriba de 1:80, ¿ok? Títulos por debajo de 1:80, esto es decir, la positividad pues obviamente te lo da 1:40, pero no es la estandarización en la cual tú vas a considerar positivos los anticuerpos antinucleares o los consideres positivos para sospecha de una enfermedad. ¿De acuerdo? Sino títulos arriba de 1:80. Y es lo que estábamos platicando hace rato. Entonces, por ejemplo, cuando tienes un paciente con una manifestación aislada, por ejemplo, un fenómeno de Raynaud o artralgias o asociado a artralgias o dolor articular y fenómeno de Raynaud, y tiene una historia, por ejemplo, abuela con trastorno tiroideo, una tiroiditis autoinmune, su mamá tiene, por ejemplo, artritis reumatoide, un abuelo de rama materna
o un tío abuelo de rama materna que tuvo una cirrosis no alcohólica, pues obviamente eso fue una enfermedad autoinmune hepática. Entonces, y tiene una hermana, por ejemplo, vamos a suponer una mujer de 18, 20 años que acude contigo por manifestaciones inespecíficas. Dice que empezó hace un año con fenómeno Raynaud, dolor articular, sin inflamación, no tiene ninguna otra cosa. Y tiene este historial, ¿ok? En los exámenes de laboratorio alguna vez le salieron los leucos en límite y nada más. Entonces tú le haces, pues dices tú, bueno, vamos a buscar enfermedad autoinmune, mandas a hacer anticuerpos antinucleares y son positivos, ¿ok? ¿Cuánto es la positividad que habíamos comentado para descartar a los individuos sanos con positividad? 1,80. Por arriba de 1,80. Pero, ay, caray, esta pacientita femenina de 20 años que tiene estas manifestaciones, tiene unos anticuerpos antinucleares positivos de 1 a 640 con un patrón moteado fino. Ay, caray. Pues 1 a 640, pues no es un valor despreciable, ¿verdad? Este paciente le vas a dar tratamiento, pues no, implica que probablemente en los próximos 6 a 12 meses la paciente pueda llegar a desarrollar ahora sí una enfermedad autoinmune. ¿Qué les vas a dar? Vigilancia estrecha. ¿Ok? Más adelante en cada clase vamos a ver los conceptos de preartritis, pre-lupus preclínico, ¿ok? Y cuando hablemos de inmunidad adquirida o en la falla de la autotolerancia, vamos a comprender que antes de que empiecen con manifestaciones clínicas cada paciente, pues ya hay un desajuste inmunológico. ¿O a poco creen que los anticuerpos salen de la noche a la mañana? Hoy me acuesto con anticuerpos en 0 y mañana amanezco con anticuerpos antinucleares 1 a 640. Pues claro que no. ¿Ok? Hay hacia atrás una formación de estos anticuerpos. ¿Ok? Hay una historia inmunológica. No son de la noche a la mañana. ¿Correcto? Muy bien. Seguimos, Constanza. Ok. Dale a la que sigue, Manuelita. Y bueno, esta es una tabla que venía, creo que es en el de reumatología conceptual, el cual nos habla primero que dependiendo del patrón que observemos en la inmunofluorescencia, podemos llegar a sospechar los anticuerpos o al antígeno al que están dirigidos estos anticuerpos. Unos ejemplos. Ese es el punto, Constanza. ¿Cómo dijiste? Vamos a sospechar de acuerdo a la inmunofluorescencia que nos dé al antígeno al que están dirigidos. Exactamente. Ok. Fíjate. El patrón homogéneo. La localización es difusa uniforme. ¿Contra quién está dirigido? Puede estar dirigido o podemos sospechar que puede ser un anti-DNA, que el DNA va a ser contra la unión de la pentosa y el fosfato, y estos anticuerpos contra el DNA se han asociado al 70% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico. En el mismo patrón homogéneo podemos sospechar la presencia de anticuerpos dirigidos contra las histonas, que puede ser contra la histona sola o contra el octámero. Hay que recordar que el octámero es la unión de dos histonas 2A, 2B, 3 y 4. ¿Y eso cómo se llamaba? ¿Núcleo? Nucleosoma. Nucleosoma. Muy bien. Y este se asocia sobre todo pues, a lupus por medicamentos en un 40-60% de los pacientes. Otros ejemplos sería como en el patrón moteado o granular, sobre todo en el granular fino. Que antes de, no te pases el periférico. Bueno, síguele con el periférico. Les voy a decir todos, pues. En el patrón periférico, el cual es una localización anular, es decir, es solo en la periferia del núcleo, podemos sospechar de anticuerpos dirigidos contra el DNA nativo, que este también se asocia al lupus eritematoso sistémico, o de anticuerpos dirigidos contra la unión de las proteínas con el DNA, que también se asocia al lupus eritematoso sistémico. Ahí sería contra los nucleosomas, específicamente. ¿Ok? Muy bien. Creo que Diego tiene una pregunta, doctora. A ver, ¿quién? Ah, sí, Diego. A ver, dime, Diego. Sí, doctora, es que, bueno, yo no le estoy entendiendo muy bien estos temas y la verdad que hacer cómo podríamos utilizarlos o cómo se puede interpretar, porque ya ve que todos dicen o todos refieren que puede ser lupus, pero pues ya vimos en las estadísticas que es muy raro que haya lupus o que ni siquiera hay muchos artículos de lupus, entonces, ¿cómo interpretamos todas estas pruebas?
Ok, entonces, ¿no le han entendido nada lo que estamos hablando? Yo no entendí lo de las diluciones. No Yo entendimos nada. lo de las diluciones. Ok. ¿Quién leyó el artículo? Es que necesitamos leer el artículo primero. Pues sí, porque si no, no vamos a entender. Bueno, ¿qué vamos a hacer, Constanza? Tú ya lo habías mencionado, de hecho es que lo mencionaste en las primeras diapositivas, ¿cierto? De cómo se hace la técnica de dilución. Doctora, yo me quedo duda con eso que acaba de decir del 1.80, 1.640. Porque, Ok. porque como ya mencionó usted anteriormente, el 1.80 pues era como el límite. Entonces, Ujú. 1.640 no debería estar muy elevado. Sí, o sea, es una positividad alta. A ver, es que no se me confunda, permítanme. ¿Qué podemos hacer? Déjame checar. Para estar todos en el mismo canal, tenemos que revisar otra vez los anticuerpos antinucleares, porque si no, no vamos a entender, muchachos. Muy bien, permítanme. Método, velocidad, técnicas. Permítanme. ¿Tienes ahí el manual SER a la mano? ¿El manual, doctora? Escritor? El manual SER. Sí, sí lo puedo proyectar. A ver, bueno, si no, déjame lo proyecto yo porque necesitamos irnos al manual SER. La verdad es que a veces sí, esta clase es mucho más comprensible en vivo, como dijeron. Déjame buscar. Bueno, doctora, para continuar con la duda, disculpa. A ver, la duda. Entonces, depende más de ¿Qué la, son los Ajá, a depende ver. más de la clínica que de la concentración de 1 a 640. Ujú. Es que espérate, ahorita lo único que estamos viendo que son los anticuerpos antinucleares, no los estamos aplicando. ¿Ok, Iñaki? Ah, ok. Cuando ya toque cada patología en sí, vamos a ver que definitivamente tiene valor muchas de las veces hacia qué está dirigido y la titulación. ¿Ok? Pero de acuerdo con la clínica. Es lo que les decía. Hay pacientes con manifestaciones clínicas de lupus muy claras, pero que tienen una titulación baja de anticuerpos. Entonces, tú puedes decir, híjole, es que tiene los anticuerpos positivos, apenas llega al límite de lo que es lo que me marca el límite normal, que es la dilución, 1.80. Pero este paciente no tengo duda que es lupus. ¿Ok? Y hay pacientes que pueden tener a lo mejor unas diluciones más altas, pero en ese momento no tienen manifestaciones clínicas, que es lo mandatorio. Vigilancia a largo plazo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque probablemente en un corto tiempo puede desarrollar alguna enfermedad autoinmune, pero tú en ese momento, si el paciente está carente de manifestaciones clínicas, pues tú no le vas a decir que ya por esos anticuerpos tiene lupus o tiene alguna enfermedad autoinmune. Tiene mayor riesgo. Ahí lo que tú tienes que hacer es esperar, ver evolución y ver si tiene alguna manifestación clínica en los próximos 6 meses. Es lo que quiero yo decirles. Es como las antiestreptolicinas. No las vas a hacer a todos los pacientes, los anticuerpos antinucleares. ¿Vamos a llegar y a todos los pacientes les vamos a hacer anticuerpos antinucleares? No. Los anticuerpos antinucleares son una herramienta de laboratorio de búsqueda para
pacientes que tienen enfermedades autoinmunes. En la clínica, los anticuerpos antinucleares son un criterio de entrada para clasificación de lupus eritematoso sistémico. Ojo, criterio de clasificación, no diagnóstico. ¿Ok? Es muy diferente. Los criterios de clasificación es una y los criterios de diagnóstico son otros. ¿Sí? Entonces, tú utilizas los anticuerpos antinucleares como una herramienta de apoyo para sustentar que ese paciente tiene una enfermedad autoinmune. Tú no le vas a andar haciendo anticuerpos antinucleares a todas las embarazadas. ¿O sí? No. Pero, por ejemplo, te llega a tu consulta, paciente femenino, estoy poniendo ejemplo. Paciente femenina, fíjate bien, de 23 años de edad, va por su 4º embarazo. ¿De acuerdo? Gesta 4, abortos 3, 2 en el primer trimestre y un óbito. Vamos a ir. Va por su 4º embarazo. Tú no encuentras, ya la vio el ginecólogo y aparentemente no tiene ni placenta previa, ni insuficiencia placentaria, no tiene problemas de cuello de matriz. Pero tú en tu interrogatorio tiene antecedente la pacientita que ha tenido fatiga, ha tenido desprendimiento fácil de cabello, ha tenido febrícula, ha tenido eritema malar, ha tenido dolor articular, alguna otra vez se le hinchó la rodilla o la muñeca, ¿de acuerdo? En los exámenes de laboratorio generales, porque a ti te llegan con exámenes de laboratorio generales, tienes glóbulos blancos, unos leucocitos de 3100, tienes unos linfocitos de 700, una hemoglobina de 11.1 normo, y tienes plaquetas de 125,000. Tienes un examen general de orina. Ahorita tiene un embarazo de 12 semanas. Tiene un examen general de orina y va contigo porque se está empezando a hinchar de las piernas. Tiene un examen general de orina con proteinuria de 2 cruces. Tiene cilindros celulares y granulosos por campo. ¿Cuál es lo mandatorio que tú vas a sospechar ahí? Ya te di muchas herramientas. Ya les di muchas herramientas. Alguien por ahí le dijo que probablemente podría ser lupus si te lleva unos estudios de laboratorio de anticuerpos antinucleares positivos por inmunofluorescencia de 1 a 320, patrón homogéneo. Esto lo vamos a entender más adelante en cada patología. Ok. ¿Puedes sospechar lupus en esta paciente? Sí. 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 Ok. Tienes, es lo que les digo, espérense tantito. Ahorita nada más comprendan qué son los anticuerpos antinucleares y en dónde me van a servir. ¿Ok? Ese paciente tiene un historial y tiene manifestaciones clínicas y ya tiene unos anticuerpos antinucleares. Ok. Tú para confirmar actividad, pues lo que vas a, híjole, esa proteinuria ya lo vieron en gine. ¿Es normal en un primer trimestre? Pues no. No. ¿O es normal la proteinuria en el primer trimestre del embarazo? No. Si estuviera en el tercer trimestre, pues tu obligación sería descartar preeclampsia. ¿Cierto? Tomas la presión y la presión está 130/80. ¿Es normal? Pues sí. Sí, pero te esperarías que tuviera una presión más baja en una embarazada, ¿no? Sí, a lo mejor 90/60. Ok. Dices tú, ok, sospecho lupus. Ya no repito los antinucleares porque están positivos, es un laboratorio confiable. Lo que vas a hacer ahí ya es pedirle otros exámenes de laboratorio. ¿Cuáles serían? ¿Qué se les ocurre? DNA. Anti-DNA, porque voy a medir actividad. Ok, anti-DNA sencillo o de doble cadena, aunque todavía no nos lo dice Constanza. Doble cadena, ok, anti-DNA de doble cadena.
Vamos a ver complemento, el sistema de complemento que en los pacientes con lupus está consumido porque es una inmunidad, una inmunidad adquirida, pues de cierta manera derivada de antígeno anticuerpo, que sería clase 1, 2, 3 o 4 de reacción de inmunidad. Ya lo reburuje, eso lo vemos luego. Ok, anticuerpos anti-DNA positivos, complemento C3 y C4 bajos. Tiene una, en el examen general de orina, tú lo primero que dijiste, voy a descartar que tenga infección, un urocultivo negativo. Y tienes determinación de proteínas en orina de 24 horas de 1.5 gramos. Y siguen apareciendo esos cilindros en ausencia de infección. Haces una química sanguínea y trae una creatinina de 1.1, está limítrofe. Es una mujercita que pesa 60 kilos y mide unos 65. La creatinina puede estar incluso un poquito alta para ella. ¿Tienes otros datos? Albúmina está en 3 miligramos por decilitro. Está baja la albúmina. ¿Ok? Y luego, para lo de los abortos de repetición, le pide si tiene tiempos de coagulación, tiene un TP de 11 contra 12, testigo, y un tiempo de tromboplastina parcial de 98 de ella, sin ningún medicamento, ni aspirina, ni heparina, de 98 segundos versus 25, el testigo. Porque ahí viene otro anticuerpo que vamos a ver más adelante, que se llama anticoagulante lúpico. ¿Verdad, Constanza? Más adelante. Todo está en el contexto, muchachos. Ahorita lo que quiero es que entendamos cuándo puedo o cómo voy a interpretar yo o qué son los anticuerpos antinucleares. Porque después los voy a aplicar en cada patología. ¿De acuerdo, Diego? Primero ahorita entiende qué es un anticuerpo antinuclear. Los anticuerpos antinucleares son una inmunoglobulina, es un autoanticuerpo del mío o del paciente que puede ser específico o no específico. ¿Ok? Hay 3 grupos, que son los naturales. Yo puedo tener anticuerpos antinucleares, pero no son patogénicos, no están relacionados con ninguna patología. Los que cursan posterior a una infección y los que yo busco cuando estoy pensando en qué. En una enfermedad autoinmune. Ahí vamos, ¿correcto? Ahorita nada más lo que quiero es que tengan la capacidad de decir qué son los anticuerpos antinucleares. Saber que hay de varios subtipos, pero el que más me interesa en reumatología es el del subtipo IgG, porque ese sí es patogénico. Que hay diversas técnicas para detectar los anticuerpos antinucleares, pero con el que se utiliza de tamizaje en búsqueda de enfermedades autoinmunes y que tengo menos rango de error de un falso positivo, es el de inmunofluorescencia. Para yo considerar que ese anticuerpo antinuclear es positivo, tienes que tener una dilución de 1,80. Vamos a ver otra vez, mañana les repetimos la técnica. ¿De acuerdo, Constanza? ¿Cómo se hace? El sustrato, por eso les dije, es el de células de HEP2, ahí es donde se hace la inmunofluorescencia. Es una lectura diferente al de Lisa. El de Lisa es cuantitativo y este es diferente. Allá lo mides por unidades. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos entendiendo, muchachos? ¿Ahora sí? ¿Diego? ¿Iñaki? Ahora sí. Entonces, ahorita lo que quiero es que entiendan qué son los anticuerpos antinucleares, porque más adelante yo lo voy a tener que aplicar a cada patología. Es como decir el factor reumatoide, ¿qué es y en dónde lo puedo encontrar? O cuándo lo voy a solicitar. ¿Correcto? Entonces, ahorita lo que me interesa es nada más saber qué son los anticuerpos antinucleares. Vamos a leer todos, otra vez el artículo, vamos a leer el manual SER, vamos a ver cómo se hace la técnica de inmunofluorescencia para que puedan tener o se les pueda despejar esa duda de cómo es la dilución. Y vamos a ver qué es una inmunofluorescencia, cómo se ve en el microscopio
de inmunofluorescencia. Porque de aquí en adelante la inmunofluorescencia en reumatología es muy importante. ¿Por qué? Porque todo va a estar dirigido contra antígeno anticuerpo. ¿Ok? Es diferente. No se me reboruja. Ya sé que es muchísima información, muchachos. Está complicado, pero es muy fácil. Ya cuando lo lees, si no lo leemos, pues es bien difícil. Entonces, ¿de dónde sale ese anticuerpo antinuclear? Y luego es por qué es positivo en esto y por qué es positivo en el otro. Pues porque así son. ¿Ok? Primero entiende qué es un anticuerpo antinuclear y luego ya después, ya ahora sí, en la tabla que puso Constanza, es que la inmunofluorescencia es el patrón de brillo. Cuando yo lo veo en el microscopio, me da la fluorescencia que veo la célula de HEP2 en el núcleo, cómo está teñido. La mejor es homogéneo y luego la tinción puede ser como moteado, ¿de acuerdo? Y luego la tinción puede ser citoplasmática y entonces yo ahí voy viendo hacia qué antígeno va a estar dirigido. Y puedo suponer en qué patología puede estar presente. Ahorita ya nomás lo que quiero es que sepan qué son los anticuerpos antinucleares. ¿Ok? Y hacia qué están dirigidos. Lo de la historia del Hargreaves, pues obviamente ese es un breviario cultural que todos debemos de saber, porque es el primer anticuerpo antinuclear demostrado por historia. Y luego ya después se vinieron a corregir todas las técnicas para la detección de los anticuerpos, que es de ahí donde viene todo esto, que sí se hace por inmunofluorescencia, que sí se hace por ELISA. ¿Ok? Lean el capítulo del manual SER, viene un poquito más extenso, muchachos, pero lo van a comprender un poquito más. ¿De acuerdo? ¿Sí? Doctora. ¿Sí? ¿Qué pasó, Alan? No, que sí. Ok. Leer porque si no leemos no vamos a entender, muchachos. No vamos a entender. ¿Ok? Y luego después pues vemos, hay diferencias en el microscopio de inmunofluorescencia. ¿Y qué es la inmunofluorescencia indirecta? Pues también, porque obviamente estas técnicas son de inmunofluorescencia indirecta. Eso es básico, muchachos. No se desesperen. Vamos a ir viendo. Para eso son las dudas. Pero vamos a leer. 1, ¿qué es la inmunofluorescencia? 2, ¿cómo es la técnica? 3, ¿qué son los anticuerpos antinucleares? 4, ¿en qué enfermedades pueden estar? Y 5, pues obviamente, ¿cómo puedo yo hacer y determinar esa técnica? ¿Ok? Lo que pasa es que si si leyeron es que en la introducción está todo, muchachos. Ahí les dice qué son los anticuerpos antinucleares. En el artículo que les mandé de Caviedes. Léanlo. ¿Ok? Lean ese y lean el del manual SER. ¿De acuerdo? Que si no se me van a rebrujar. Lo que pasa es que acá en el de Miranda, ya está muy dirigido. Se supone que ya es para reumatólogos que ya saben que son los anticuerpos antinucleares. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Doctora, ya nada más rápido, para lo de la determinación del anti-DNA en el caso de lupus, para eso ya se usa el ELISA, ¿verdad? O luego es temblor. ¿O es Fíjate que también se utiliza la inmunofluorescencia. también. Uy, qué complicado. Sí, hay una técnica, ¿verdad, Constanza? Que es contra el DNA nativo. Van a empezar a leer, por ejemplo, la inmunofluorescencia. Hay una que es, y de una vez me voy a adelantar, porque es para Critidia lucile. La Critidia lucile es un microorganismo unicelular y tiene una característica bien específica de que tiene DNA bicatenario y ya me dicen mañana dónde tiene ese DNA bicatenario esa Critidia. ¿Ok? Porque sí, Roberto, puedes hacerlo por inmunofluorescencia, pero también lo puedes hacer análisis cuantitativo por ELISA. Y hay otras técnicas, que es el análisis también, que es por inmunoabsorción, que es de FAR. Es otra cosa. Entonces, depende de la técnica. ¿Ok? Y los químicos lo trae todo esto, pero así, bien rápido. Y uno como médico, ay, caray, pues, ¿de cuál técnica me está hablando? Entonces, por eso van y te dicen, a ver, doctor, usted va a querer anticuerpos antinucleares. ¿Por cuál técnica, doctor? Y son bien caladitos, ¿eh?
Pero si nosotros no sabemos, pues, ay Dios, nos comen los químicos. ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra duda, pregunta, chicos? Y está bien, si nos atoramos, ni modo, vamos otra vez a leer y vamos otra vez a revisar. ¿De acuerdo? De acuerdo. Lean y vemos, Roberto, te voy a dejar lo de la critidia. Léelo. ¿Sí? Sí, doctora. Ya lo googlearon. ¿Quién lo googleó? ¿Quién lo googleó? ¿Iñaki? Ey, ¿Verdad que sí existe la critidia lucea? sí, Es sí, un no es el día. organismo unicelular que tiene un kinetoplasto y ese kinetoplasto está rico, pero ricote de circular. DNA de doble cadena. ¿De acuerdo? Pero ese se tiene que hacer de inmunofluorescencia. Volvemos, Constanza, pues ni modo, no te entendieron la primera parte. Vuélveles a decir qué es la inmunofluorescencia. ¿Ok? Y si ya no se lo aprenden, ya les preguntamos a cada uno. Vale. ¿De acuerdo, Diego? Muy bien. Traigan las dudas, chéquenlo y ya discutimos. ¿Vale? Muy bien. Los veo mañana, muchachos. Cuídense. Bye bye. Gracias. Mañana. Doctora, gracias. Hasta luego, doctora.